¿Qué tal estáis? Ayer publicaba un vídeo a raíz del accidente de Adamuz en el que expresaba mi sorpresa que estando todavía los cadáveres en la zona del accidente, que habiendo todavía mucha gente que no ha sido, muchos cadáveres que no han sido localizados, Pedro Sánchez dijera que, o expresara su preocupación por la difusión de bulos. Entonces pensé, ¿cómo es posible que este tipo salga con todo su papo hablando de que lo que más le preocupa es la difusión de bulos? Y me acordé entonces de lo sucedido con el famoso confinamiento y con ese impresentable general de la Guardia Civil. ¿Os acordáis? Decirle que nosotros estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen toda esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Sí, general. Pues decirle que nosotros estamos trabajando. Claro, yo entonces pensé, ¿cómo es posible que lo que más les preocupe sea esto? Pero claro, después analizando las cosas, te das cuenta que, imagínate que tú te enteras, por ejemplo, o que sale difundido a lo bestia, por ejemplo, o sea, estoy hablando de los confinamientos, el caso de los confinamientos. ¿Cómo lo estarán pasando? Pues gente que, o cómo lo estaría pasando gente que a lo mejor en el confinamiento estuviera sola, o gente a la que el confinamiento le estuviera arruinando y encima estuviera sola. ¿Cómo lo estaría pasando en ese confinamiento un anciano de esas residencias de ancianos que tenían tantos contagios, que les encerraban en habitaciones, que morían solos, a los que se les impedía ver a las familias para evitar que pudieran pasar algún tipo de enfermedad? ¿O cómo lo pasarían aquellos engañados, posteriormente engañados, que pusieron el brazo y que al poco tiempo de poner el brazo se dieron cuenta de que se empezaban a encontrar mal, que tenían enfermedades graves, que incluso morían? O no solo eso, incluso familias donde gente que había puesto el brazo moría posteriormente de una forma inexplicable. Claro que si se difundía también, por ejemplo, la situación en la que deben estar viviendo las personas hacinadas en contenedores tras el volcán en La Palma, probablemente pasara lo mismo, que te cabrearías. ¿Y qué decir de las inundaciones de Valencia? ¿Os imagináis enterarnos todos de relatos o de vivencias personales de la que no se hacen eco esos medios de comunicación que participaron en el engaño de 2020? ¿Qué le pasaría a la gente? A lo mejor se cabrearía e iría contra el gobierno. O de los incendios, los relatos de las personas, no solo de los fallecidos, sino de aquellos que les decían que se fueran de los pueblos por su seguridad y poco después se encontraban con que si se hubieran ido habrían perdido las casas. Y ahora, si tenemos testimonios de toda la gente de los accidentes de tren, ¿os imagináis lo que tiene que ser morir en uno de esos, en ese accidente de tren, estando metido en esa especie de coctelera en la que se convierte un vagón cuando tienes el accidente, que te vas dando golpes por todas partes, que te desplazas de un lado a otro del vagón, dándote golpes con sillones, con todo tipo de objetos, con la gente que estuviera dentro del vagón? ¿Os imagináis lo que tiene que ser eso? De hecho, nos han dicho que hay mucha gente a la que no se le puede reconocer, que habrá que hacer pruebas de ADN. ¿Os imagináis lo que tiene que ser eso? Claro, por eso
Lo que quieren evitar es que la gente hable, que la gente debata, que la gente se cabree, que la gente tenga información. ¿Por qué? Porque en esa falta de información va la propia supervivencia del gobierno. ¿Os acordáis cuando nos sacaron de los confinamientos, cómo su gran preocupación fue que no nos reuniéramos en los bares? No, no pueden haber más de 6 personas en la mesa. No te puedes quedar en la barra. ¿Por qué? Porque en los bares son zonas de información, donde la gente comparte experiencias y vivencias, donde vas con amigos, con conocidos del propio bar y les cuentas alguna historia tuya, tu vida o tus problemas. A esta gente lo que no le interesa es que se difunda información que les pueda perjudicar, que se difunda la verdad, porque los reyes de los bulos, los criminales, son ellos. Por eso, no pareciendo suficiente la intervención de Sánchez de ayer, nos encontramos con esto que dice Marlaska hoy, que constituye además una amenaza. Por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad monitorizan constantemente todas las redes sociales y en momentos de crisis y emergencia como estas, con el fin, evidentemente, de poder contrarrestar los mismos porque tienen una incidencia absolutamente negativa en algo tan importante como es la seguridad de la sociedad y también la confianza hacia las instituciones. Por eso no está de más repetir y repetir a toda la ciudadanía. La confianza hacia las instituciones, eso es lo que les preocupa, que no consigan engañarnos lo suficiente. Bueno, es más, todavía incluso se aplaudía ayer a la comitiva de Pedro Sánchez en Adamuz, que manda narices. Y sobre todo a los afectados que se informen a través de los canales oficiales. Tenemos, como he dicho, oficinas especiales abiertas en las zonas más afectadas por la Guardia Civil 24/7, es decir, en todo momento para recibir cualquier reclamación, petición de información, queja, etcétera. Igual que las delegaciones, en este caso la delegación de gobierno en Andalucía y las subdelegaciones de gobierno. Ahí es donde todos nos debemos de informar y en los canales también informativos oficiales. Por supuesto, las fuerzas y cuerpos de... Pero ojo, que todavía no ha sido suficiente la intervención de Sánchez, la intervención de Marlaska. Todavía nos encontramos con este tuit de la página oficial de la Moncloa. Para no caer en la desinformación, los bulos y las fake news, consulta siempre fuentes oficiales. Las campañas de desinformación son consideradas en España como un riesgo para la seguridad nacional. Infórmate y conoce los conceptos. No para la seguridad nacional, no, para su seguridad. Y es que parece hasta mentira que yo, porque me sorprende que haya gente que todavía cuando se refiere a Pedro Sánchez hable de que lo más grave han sido sus pactos con Bildu, con Puigdemont, con tal. Los casos de corrupción de Begoña Gómez o de su hermano, o de Koldo o de Ábalos. Me sorprende todo esto cuando estamos ante la legislatura o el presidente del gobierno que tiene a sus espaldas más casos o más exceso de mortalidad de la historia. O sea, nos encontramos ante un presidente del gobierno que es el rey de la muerte, el rey de la destrucción de vidas. Sí, sí, porque tenemos las riadas, tenemos los encierros, tenemos el brebaje masivo, tenemos lo de La Palma, tenemos la ruina económica, que eso también provoca muerte. Ahora tenemos este accidente de tren. Por eso le preocupa la desinformación o la supuesta desinformación, porque lo que no quiere es que la gente se entere. Y no sé por qué le preocupa tanto, porque yo creo que la gente no tiene el menor interés en enterarse, no tiene el menor interés en protestar, le da absolutamente todo igual hasta que le afecte a uno. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos denunciando. Nosotros seguiremos denunciando los encierros, lo que se hizo con los ancianos, los brebajes con los que se inyectó a la población. Seguiremos denunciando que en las riadas de Valencia
ha habido mucha más muerte de la que nos dicen. La incompetencia de un gobierno, bueno, incompetencia, vamos a dejarlo en incompetencia. La incompetencia de un gobierno en todos los ámbitos de la vida de cualquiera de los españoles, a pesar de que muchos de ellos no quieran enterarse. Porque eso es lo que más les preocupa. No que la gente conozca información o recurra a según qué información. Lo que más les preocupa es que a base de recurrir a más información, la gente despierte. Y a lo mejor, si la gente despierta, a lo mejor, aunque yo lo dudo, se les acaba revolviendo el gallinero.